Hola, bienvenidos a otro episodio de Nilando y Deshilando Historias. El día de hoy les voy a contar sobre un acontecimiento que los historiadores no están muy seguros si realmente sucedió o no. Hay fuentes que nos dicen que sucedió, hay otras que pues, historiadores dicen que pues, no son muy verídicas, entonces está como entre un mito, una leyenda y la realidad. Y es la Cruzada de los Niños, la Cruzada de los Inocentes, por allá en el año de 1212. Y esta es su historia. La inspiración de la Cruzada de los Niños, o bueno, pues el fervor de la Cruzada de los Niños, para muchos historiadores tiene sus inicios justamente con lo que fue la Cruzada de los Pobres, liderada en 1096 por Pedro el Ermitaño, que predicando después de la primera cruzada, pues del éxito de la primera cruzada también, Pedro el Ermitaño empezó a predicar en Alemania, Francia, y acumuló un gran número de personas, más que todo de clase, pues de una clase social baja, y en las que fueron, pues atravesaron básicamente toda Europa hasta llegar a Constantinopla, donde Alejo Comneno, el emperador, pues les da un barco, es como no queremos ustedes acá, váyanse, y les da barcos. Esta cruzada de los pobres, pues es aniquilada por los musulmanes porque pues eran pobres, o sea, no eran personas, digamos, que luchaban, que eran soldados, y fueron aniquilados básicamente, digamos, en un asedio que ellos intentaron hacer de la ciudad de Nicea por los musulmanes, en la que básicamente los únicos que se salvaron fueron las mujeres y los niños que se salvaron porque pues los vendieron como esclavos. Muchos historiadores entonces dicen que de aquí sale la inspiración justamente pues de lo que fue la Cruzada de los Niños. La Cruzada de los Niños fueron dos en el mismo año. La primera inicia por un niño muy al estilo como de Juana de Arco, que en Francia el niño llamado Esteban recibe una carta de Jesucristo y se presenta en la corte del rey de Francia, el rey Felipe Augusto de Francia, en la que le dice, pues tengo una carta aquí de Jesucristo diciendo que pues tiene que hacer una cruzada y todo eso. Pues el rey Felipe obviamente dice, me estoy jodiendo, esto no es verdad. Y lo manda, pues como, llévenselo. Pero el niño después entonces empieza a tener pues un delirio, o sea, cae y empieza a tener visiones en la que supuestamente Jesucristo le dice, vaya y haga una cruzada de niños, o sea, los niños tienen que ser, digamos, el cuerpo de la cruzada. Y porque pues viene de esa idea justamente que pues los niños son los que van a heredar el reino de los cielos. Eh, y entonces como que no te preocupes, que vayan a Marsella, que el mar Mediterráneo se va a abrir, así como pues el mar Rojo se le abrió a Moisés. Se dice entonces que Esteban empezó a predicar en Francia, pues caminando hacia Tierra Santa, empezó a predicar en el camino y acumuló alrededor de unos 20.000, 30.000 jóvenes. eh, y ahí es donde pues, se empieza, digamos, como como a diferenciar, digamos, los cronistas. Hay algunos que dicen que sí fueron como tal niños, hay otros que dicen como no, pues también habían pues hombres y mujeres adultos, sí, que los estaban acompañando. ¿Qué es más probable? Lo importante es que acá es que Esteban sigue el camino, llegan a Marsella entonces los 20.000 y los 30.000 cruzados, y pues no se abre el mar Mediterráneo y empiezan entonces a rezar por alrededor de una semana, todo el tiempo en la playa, pues esperando a que el mar se abra. Y lo que sucede es que dos capitanes de dos barcos, pues de varios barcos, perdón, eh, les dices como, oiga, nosotros los vamos a llevar. Y pues ellos, pues con mucho gusto, pues toda la mayoría se suben a los barcos, en los que dos barcos desgraciadamente por las tormentas son destruidos y pues obviamente todos los que estaban en los barcos mueren, y los pocos que alcanzan a llegar a, no llegan como tal a Tierra Santa, sino que llegan a Egipto, donde todos, si no la mayoría, pues mueren, y los pocos que quedan sobreviviendo los venden como esclavos.
La otra cruzada de los niños se inició por un joven, un pastorcillo llamado Nicolás en la ciudad de Colonia, hoy en día Alemania, y básicamente hizo lo mismo que Esteban y predicó en los alrededores y alcanzó entonces a acumular alrededor también más o menos de unos 20.000 personas, de los que la mayoría pues supuestamente eran niños, pero también adultos y hombres y mujeres que acompañaron a Nicolás entonces a bajar por los Alpes porque la idea era llegar a una de las ciudades italianas portuarias como Génova. Sin embargo, en el cruce de los Alpes, la mayoría de las personas murieron cruzando los Alpes. Y para cuando llegaron a Brindisi, una de las ciudades italianas, eh, pues el obispo de Brindisi les dice es como, no hagan esto, no lo hagan, trató como de pues, evitar que hicieran pues el viaje. Y desgraciadamente pues muchos de las niñas fueron capturadas en el camino y fueron vendidas como eh, esclavas, o sea, las capturaron y en los mercados esclavos se las vendían entonces pues como esclavas a los musulmanes. También las que no las vendían como esclavas, pues las agarraron y las metieron, digamos, entonces en los burdeles para convertirlas en prostitutas. Y ese fue más o menos, esa es más o menos la historia de la cruzada de los niños, de los inocentes. Como dije al principio, muchos de los historiadores no piensan que estas cruzadas hayan pasado, que fueran realidad. Una de las razones que dicen más que todo es porque en muchas de las crónicas digamos, de estas cruzadas utilizan la palabra pueri, que en latín, esa es una palabra latina que significa niños o chicos, pero pueri también era utilizado en esa época, porque pues las palabras tienen varios significados, ¿sí? Especialmente, digamos, en la Edad Media, especialmente en la antigüedad romana, tienen varios significados que dependiendo del contexto, pues, eh, pueden significar otra cosa. Y entonces la palabra pueri para muchos historiadores que era utilizada pues, para describir estas cruzadas, en realidad no estaba hablando de niños, sino más que cualquier otra cosa como de personas pobres, ¿sí? O sea, que eran denominados niños de forma pues así como condescendiente porque pues dependen excesivamente, pues, o sea, son pobres, son dependientes de alguien. En esa época, en 1200, principios del siglo XIII, hubo movimientos pues, de mucha gente pobre, especialmente también liderados por pues, estas órdenes de mendicantes como eran los franciscanos y los dominicos, que eran pues, órdenes de monjes pobres que pues, predicaban por todos lados. Entonces, pues, eh, para los historiadores pues esta es la razón lógica, digamos, de la cruzada de los niños y que pues hoy en día muchos dicen que no es verdad, muchos dicen que sí es verdad.